Jamendo.com. 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 Buen día o buena tarde según la hora en que estén ustedes viendo este video que estoy transmitiendo en vivo a través de la página de Indicios Metropolitanos. Soy su amigo José Antonio de la Vega Torres, también conocido como Santoñito Anacoreta, por aquello del encierro que yo lo llevo desde tiempo anterior. Bien, mientras se va juntando gente para poder ver este video, déjenme acomodarme los audífonos, los traigo enredados. Ahora sí, espero que se sume gente, porque esta ocasión no lo estoy transmitiendo a través de mi perfil personal, sino a través de la página de Indicios Metropolitanos, en donde normalmente lo que hago es publicar, compartir noticias que voy encontrando, que es algo similar a lo que hago también en el grupo de Indicios Metropolitanos, con la diferencia de que en el grupo publico además también las cosas de mi blog y aportaciones personales, y todo el mundo de los que están en el grupo tiene la libertad también de aportar y de publicar sus comentarios, sus inquietudes o lo que también van encontrando por allí que les resulta de interés, o los compañeros, colegas periodistas a través de Indicios Metropolitanos también difunden su trabajo reporteril con las notas, artículos de opinión que luego de pronto escriben para diversos medios, incluido el de Indicios Metropolitanos, que así es como yo lo veo, el espacio como un medio al servicio de todos ustedes y no al servicio de alguien o de algún grupo en particular. Primero que nada, que espero que estén teniendo un muy bonito día, muy tranquilo, es extremadamente más tranquilo que los anteriores, porque hoy ya comienzan las medidas un poco más extremas en relación con el comienzo de la fase 3 de la pandemia que nos está afectando. Y el motivo que ahora quiero compartir con ustedes es continuar un poco las reflexiones que hice en el video en vivo anterior, pero quizás ahora un poquito más, más ordenadas, más organizadas, más dirigidas. Por lo mismo ahora he preparado un poquito mejor los materiales, no nada más una lista de puntos a tratar y dejarlo a la improvisación. Entonces me gustaría comenzar, si me lo permiten, leyendo un poco de lo que es
un artículo que acabo de publicar y del cual este video será parte. Y es un artículo que escribí en mi blog y que se intitula el artículo como lo que traté en el video anterior, el miedo era oportuno antes, y que toma como punto de referencia y base esa frase tomada de la obra de Jean-Paul Sartre, Puerta Cerrada, que decía que el miedo era oportuno antes cuando conservábamos la esperanza. Nada más que ahora quiero abordar otros puntos de vista, aparte de los que pude haber comentado la ocasión anterior, a raíz de esos, pero además tomando otros caminos. Así pues, como dije en aquel video que transmití en vivo, la creación de un villano común y general de mayor potencial aniquilador que el terrorismo es la perfecta justificación para implementar medidas restrictivas, coercitivas. Todo, todo es por nuestro bien. Las autoridades, aún cuestionables en sus aspiraciones políticas y morales, o económicas inclusive, en la ejecución de los planes de contingencia como los que estamos viviendo, encuentran la palestra para erigirse héroes decisorios del futuro de nuestro desarrollo. Sí, ven bien, estoy leyendo mi artículo para llevar una línea un poquito más coherente en lo que estoy diciendo. Y estoy aquí aludiendo al reciente mensaje del presidente López Obrador, tanto como al reciente mensaje del gobernador Alfaro de Jalisco y tantos otros más que irán surgiendo a lo largo del día, o la notificación, el boletín de prensa que emite el gobierno del Estado de México, avisando sobre las restricciones más cerradas para nuestra circulación fuera de nuestras casas. La corrupción que se quiere combatir va más allá de la corrupción en los ámbitos gubernamentales, institucionales, empresariales. Pasa por arrasar la corrupción individual, mental, emocional, moral, sexual y muchas otras más. Contra lo que alguien pueda pensar y poniendo en cuestionamiento las posturas conspiracionistas, tanto como las integristas, para reconstruir muchas veces hace falta destruir. Y no bastan una o dos o tres bombas que acaben con unos pocos miles o un virus que infecte a millones. La situación actual establece los indicios para la construcción de un discurso y un significado sociales basados ya no nada más en el miedo a lo otro o a el otro, como mencionábamos en el video anterior, sino al miedo a lo que hay dentro de uno, orgánica y psicológicamente. De pronto sabernos focos de infección nos presenta a nosotros en la imagen ante el espejo con otra cara. Hoy ya no nada más comprendemos que el infierno son los otros, como decía Jean-Paul Sartre en esa obra de teatro, sino que el infierno está en nosotros. En su libro Los extravíos de la libertad, que tengo aquí a la mano, este pequeño librito, perdón, el autor Pierre Grimal anotaba, ya examinaba desde la última década del siglo pasado, un dilema que siempre se ha impuesto sobre el ánimo del ser humano a lo largo de la historia. ¿Libertad o muerte? Es lo que se pregunta Hamlet en su cuestionamiento sobre ser o no ser. Una parte donde dice morir, dormir, tal vez soñar. Y es lo que nos pone enfrente Calderón de la Barca al reflexionar: ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ficción,
una sombra, una ilusión, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Pero, ya que hablamos de sueño, quiero destacar un dato del cual no mucha gente ha hablado en los distintos videos que hemos podido recorrer a lo largo de la internet, independientemente si son o no conspiratorios. Estamos en un estado anímico tal, por esta soledad, esta sensación de abandono en que estamos inmersos, en esta incertidumbre y esta zozobra, este desasosiego, que más de uno, lo puedo asegurar, está experimentando insomnio. Aunado al problema económico, aunado a la pandemia, aunado al miedo, aunado al estrés que todo esto significa, hoy además estamos enfermos de insomnio. No dormimos por todo esto. Yo lo veo y me lo comenta mucha gente. No puedo dormir. Gente que tenía sus horarios normales y se iba a dormir a buena hora, dependiendo de su horario, hoy no puede dormir. Da vueltas y vueltas en la cama. Y achaca la culpa a distintas cosas. Es que no es lo mismo venir del trabajo, convivir un ratito con la familia, acostarse, dormir y al día siguiente, vámonos. Porque ahora tengo la presencia constante de mi gente. Pero mi gente también tiene insomnio. Entonces ese insomnio no me deja dormir. Entonces es una suma de cosas que nos tienen mal. Los gobiernos como el de Patricia Durán ha puesto inclusive líneas para que uno pueda llamar por teléfono para poder obtener eh, apoyo de corte de terapia psicológica, que nos escuchen, desahogarnos. Eso está bien, pero es suficiente. Algo más tiene que hacerse, pero no desde afuera, sino desde dentro de nosotros. Alguien me decía recientemente en una de las distintas plataformas donde ando, me decía hace muy poco que este virus COVID-19 es muy sabio. Nos está dejando muchas lecciones. Y ahí está la ficción. El dotar de una inteligencia a una entidad que de la vida solo contiene el ARN. Eso puede resultar excesivo, pero es una metáfora de nosotros mismos. Hoy muchos aquilatan los valores familiares nuevamente. Los sopesan, los traen para arriba y para abajo, los examinan qué han hecho, qué han dejado de hacer, qué van a hacer. Empiezan a hacer un nuevo plan de vida, una nueva administración de su proyecto existencial, a partir de esta nueva aciaga experiencia. Las instituciones enviadas al demonio, no solamente en el discurso como hizo López Obrador cuando estaba en campaña, sino ahora de facto por hechos tan concretos como los que estamos viviendo, desgajadas, un sistema de seguridad que no logra sostenerse, que está rebasada toda la institución sanitaria, política, gubernamental, económica, financiera, por una sola cosa: el miedo. El miedo que es paralizante y la parálisis que es necesaria para la instauración de un nuevo orden. Se crea o no en teorías conspiratorias, lo que tenemos enfrente es un nuevo orden. Es un factor entrópico. Y esto me hace recordar lo que yo comentaba a mis alumnos cuando estábamos en las clases en la universidad, cuando tocábamos el tema de la entropía en la comunicación. La entropía podemos entenderla desde dos perspectivas. La perspectiva enteramente física de la termodinámica, que nos explica cómo una partícula excitada entra en desorden,
para poder descargar la energía que va acumulando por esa excitación. Para que una vez que la ha desahogado, entonces entra en un orden. Pero desde ese punto de vista, el caos, que es ese aparente desorden en la excitación, deriva necesariamente en el orden. Pero hay un punto de vista psicológico, que es contrario. Nosotros nos quejamos, por ejemplo, cuando estamos quietos en un solo lugar. Digamos, en el tránsito, que está parado, decimos, caramba, esto es un caos. O cuando vemos que el conjunto del movimiento de personas en un lugar encerrado nos resulta incómodo, decimos, esto es un caos, porque nosotros no podemos movernos a satisfacción. Son dos puntos de vista. La termodinámica desde la psicología que nos invierte los términos y lo quieto nos parece el caos, mientras que el movimiento nos supone orden. Mientras que en la termodinámica, en la física, el movimiento supone caos, mientras la quietud supone orden. Ese caos, en esas dos visiones, deriva, a final de cuentas, en esa quietud que nosotros identificamos con orden, con muerte. Y la muerte es transición. La muerte es cambio, etimológicamente hablando, en el sentido de que el cambio es un freno. Estamos entonces en este momento en esa etapa entrópica como sociedad, como planeta, como civilización. Y esto conecta con lo que dice el autor que mencionaba yo, Pierre Grimal, del cual, si me permiten, quisiera yo hacer algunas cuantas, una pequeña lectura. Estoy tratando de ubicar a ver si efectivamente hay algunos comentarios desde la página, no lo sé. La verdad es que hoy cambié la manera de transmitirlo y no veo que nadie se conecte, pero bueno, esto quedará finalmente grabado y lo podremos subir y podrán ustedes hacer comentarios al respecto. Los en vivo luego a veces en Facebook es un poco complicado porque o transmite uno a través del perfil, o transmite uno a través de un grupo, o transmite a través de una página, y en el cruce pueden ocurrir muchas cosas que haya o no haya gente observando y atendiendo. Así es de que yo quisiera atender sus preguntas, pero como no estoy viendo que haya conexión de personas, tampoco puedo responder sus preguntas o sus comentarios. Me disculpo por eso. Estoy tratando de poder llevar algún monitoreo, pero necesitaría yo otra computadora adicionalmente para poderlo estar checando, lo cual no es mi caso. De acuerdo con esto, solamente tengo una persona viendo el vivo que viene siendo yo mismo. Entonces, en fin, esto quedará finalmente grabado y ustedes podrán después contribuir con sus comentarios. Bien, lo que les quiero leer entonces, si me lo permiten, no tengo intenciones de aburrirlos ni nada por el estilo, es parte de la introducción o partes de la introducción de este libro que vienen perfectamente al caso de lo que vengo comentando. Nos dice Grimal, nadie duda que la palabra libertad sea una de las más oscuras que existen. Esto no ofrecería inconveniente mayor si al propio tiempo no fuera uno de los vocablos más conmovedores y más peligrosos que se conocen. La libertad, que se concibe comúnmente como una fuente de espontaneidad y vida, como la manifestación misma de la vida, se revela en la experiencia como algo inseparable de la muerte. Ninguna forma de vida, en efecto, es espontaneidad pura. Desde muy temprano se nos impone la sensación de los límites que nos encierran por todas partes. Límites de nuestro cuerpo, límites debido a las cosas que nos resisten y con las cuales hay que usar de astucia, límites que resultan de la presencia de los demás en todas las edades de nuestra existencia. Pero sí,
mediante el pensamiento suprimimos todos esos obstáculos, se hace evidente que al mismo tiempo suprimimos las razones que tenemos para obrar y para afirmar nuestra libertad. Se hace evidente que toda vida es una lucha y que el obstáculo es todo aquello que nos permite existir, aquello que nos hace cobrar conciencia de nuestra voluntad al resistirse a nosotros. Solo hay libertad absoluta, nos dice Grimal, en una soledad absoluta y finalmente en la muerte. Luego este autor nos recuerda lo que otro autor a su vez, Guizot, aseguraba en un libro suyo, Historia de la Civilización de Europa, respecto de cómo estos conceptos eran comprendidos por las civilizaciones antiguas. Y tras revisar una serie de elementos y de afirmaciones y estudios, incluidos los de antropólogos, nos dice Grimal que sabemos, gracias a los esfuerzos de los etnólogos, que las sociedades de los pueblos llamados salvajes son también, y han sido también, las más sometidas a creencias sofocantes, a ritos, a costumbres estrictas, a la tiranía de un jefe o de un grupo. Y esas sociedades dependen también muy estrechamente de las condiciones materiales de su vida, siempre amenazadas por las fuerzas naturales. En realidad no hay servidumbre más completa que la de los, entre comillas, salvajes. Aun cuando el hombre civilizado tenga la ilusión de que llevan una vida libre. La libertad de que gozamos nosotros mismos se olvida y se pasa por alto como el aire que respiramos. De ahí la importancia de lo que estamos viviendo hoy con el COVID. Un virus cuya existencia no voy a poner en duda. ¿Quién soy yo para poner en duda la existencia del COVID-19? Sobre todo cuando tenemos tanta información que nos habla de que todo es verdad, de que todo es cierto. Pero también quién soy yo para poner en duda a quienes dudan al respecto. Pero es un virus que tiene que ver con el aire que respiramos. Por eso lo estoy mencionando aquí. Por eso traje esta lectura. Uno de los caracteres esenciales de las civilizaciones antiguas es el haber liberado casi totalmente a los hombres de las tiranías de la naturaleza. Primero, en la edad neolítica, con la invención y el perfeccionamiento de la agricultura, entre otras cosas. Luego, el establecerlos en, en ciudades que eran inseparables de un suelo sagrado. En esas ciudades los hombres tenían la seguridad de perdurar y las funciones sociales estaban suficientemente diferenciadas para que cada uno pudiera disponer por lo menos de una parte de su tiempo y de sus fuerzas para utilizarlos a su gusto. La ciudad antigua inventó el ocio, que es una forma de libertad personal. En Grecia nació la civilización del ágora, donde apareció el diálogo libre. También está allí la civilización del teatro, en la que el espectáculo polariza la atención y la sensibilidad de quien lo escucha y lo contempla y borra por un tiempo las oposiciones, los conflictos, en que chocan las libertades personales, o al contrario, las destaca, las enfatiza para que todos tomemos un partido a favor o en contra del villano, del héroe, de la dama joven, del galán. También se da allí la civilización del discurso, en la que el apremio ejercido por el hombre hábil en el uso de la palabra culmina en la aquiescencia del auditorio, que acaba embebido y diciendo, sí, oh, tiene razón, es verdad, esa es la verdad. En Roma, con algunas variantes, se encontrará esta misma conciliación de las libertades espontáneas. Estas énfasis que estoy haciendo es porque el autor lo hace con sus comillas. Y del ocio. Es decir, la posibilidad de disponer del espíritu y del cuerpo a voluntad. Que será una de las conquistas
de que podrán enorgullecerse los romanos a justo título. Y también, hay que decirlo, no podemos pasar por alto que de la mano de esto también se creó la contraparte, el negocio, precisamente para contrarrestar esa misma libertad, dándonos empleo en lo que consideramos la empresa más pertinente para poder hacer posible ese otro ocio, ganando el dinero para poder después comprar lo necesario para nuestro entretenimiento, nuestra distracción, nuestra diversión, o incluso nuestra perversión. Ojo a los guiones invisibles que pongo en las palabras. De manera que no es exacto, como lo afirmaba este otro autor que menciona Grimal, Guizot, que solo la libertad política había preocupado siempre a las civilizaciones antiguas. No, 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 tampoco a las modernas, no. Estas conocieron también la libertad de ser, aunque no se crea, sí. El respeto de las personas, de su seguridad, el derecho de propiedad, el derecho de fundar una familia y de perpetuarla, lo cual seguramente no dejaba de acarrear limitaciones también. Esas libertades fundamentales y yo diría incluso fundacionales eran independientemente del régimen político en vigor, monarquía, oligarquía, democracia o tiranía. Dichas libertades estaban vinculadas con la condición social de las personas y definidas de manera esencialmente negativa por el hecho de no ser uno esclavo. Hoy nos ufanamos de que hemos erradicado la esclavitud, o casi. La esclavitud ahora se nos antoja como algo raro, penoso, vergonzante. Dios, no, es que están esclavizando a los niños, están esclavizando. Pero no nos hemos puesto a pensar cómo con la historia le dimos la vuelta al mismo concepto, salvo aquellos que ya son demasiado obscenos. Pero a final de cuentas, las formas distintas de trabajo y la manera como lo hemos administrado no es más que una vuelta de tuerca a ese mismo concepto de esclavitud, pero con ciertos goces de ciertos derechos, de ciertas libertades, sin dejar de lado las ciertas obligaciones. Aquí se encuentra, continúa Grimal, aquí se encuentra la separación fundamental entre las dos categorías de seres humanos que constituyen la sociedad antigua y moderna. Los ciudadanos, los hombres libres, que no pueden o no participar, que pueden o no participar en el gobierno de la ciudad. Esos que hoy, por ejemplo, pueden decir, es que el pueblo constitucionalmente tiene todo el derecho de poner el gobierno que más le convenga. Y entonces piensan, sí, entonces vamos a quitar a Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, pero la Constitución es muy clara, nuestras leyes son claras, solamente hay unos caminos que podemos seguir para poder conseguir eso. Y hay otro más, que sería, pues francamente, una resistencia civil y una revolución armada. Pero, ¿quién en su sano juicio, tras haber vivido las revoluciones que vivimos, concretamente los mexicanos, querría que hubiera derramamiento de sangre después de que venimos de varios años de derramamiento de sangre en la lucha contra el narcotráfico? Y sin embargo, la situación actual a muchos los hace pensar y temer, de nuevo el miedo, temer que la situación económica y el hambre pudiera mover a ese tipo de movilizaciones. Y máxime cuando los apoyos gubernamentales a las empresas o empresariales a los empleados en este enclaustramiento lleva al individuo a tener que agarrarse del aire que respira infectado con las uñas. Pero no por eso estos ciudadanos, entre los cuales nos podemos contar, son menos libres, sigue diciendo Grimal, son menos libres
y solo en virtud de una metáfora abusiva habrá de decirse que los súbditos de un rey son sus esclavos. O sea, lo que estoy diciendo, a final de cuentas, ustedes pueden verlo como una especie de abuso discursivo de mi parte. La tiranía, entonces, en el sentido moderno del término, solo comienza a partir del momento en que el rey intente violentar las conciencias. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una situación de emergencia extraordinaria como la que estamos viviendo? Fuera de lo común, en la cual todo acto restrictivo, coercitivo, coactivo, encuentra su justificación en lo que nos ponen como el bien común. Por el bien común no salgas de tu casa. Por el bien común no te pongas a trabajar. Trabaja solamente a distancia. Trabajo a distancia. Y entonces, ¿cómo voy a generar ingreso? Ahí están los medios financieros para tus servicios. Sí, pero las finanzas y la economía está para abajo. No hay ventas, no hay compras. Y las que hay empiezan a hacer un agujero grande en el bolsillo, no solamente de empresas que no están trabajando, sino del propio individuo. Si me pongo, por ejemplo, uno de tantos que podríamos poner, a mí me quedan escasos 100 pesos en mi alcancía, otros 300 pesos bajo el colchón, 100 pesos en mi cuenta de banco para poder sobrevivir el resto de la contingencia. Y tengo 8 bocas que alimentar de 8 gatos, que algunos dirán, ¡ay! Unos gatos. Fueran tus hijos. Son seres vivos y forman mi familia. Por el hecho de ser animales, mascotas, son despreciables. ¿Seguimos pensando que la vida humana es preponderante sobre el resto de la vida? Seguimos con Grimal. Él nos dice, la antigüedad también conoció intentos de esta índole. Los poetas trágicos griegos fueron sensibles a este problema. Vemos que la tragedia ática, por ejemplo, con Esquilo en su Prometeo o en la Orestiada y con Sófocles en Antígona, llevó ese problema a la escena, justamente. Los poetas y los filósofos griegos ya reivindican entonces el derecho a la rebelión cuando dos morales están en conflicto. Pero ese derecho no tiene el fin de oponer a una persona a otra. La persona se borra y cede el lugar a una norma abstracta. ¿No te suena conocido? Cuando rinde los honores fúnebres a su hermano, Antígona no lo hace para glorificarse a ella misma, sino para obedecer a los dioses. Viene una pregunta clave. ¿Existe pues entonces una libertad de la obediencia? Repito la pregunta. ¿Existe pues una libertad de la obediencia? ¿Soy libre de obedecer? Sí, siempre que esa obediencia sea razonada, querida, si es sumisión a lo que nos sobrepasa. Y también esta es una conquista del espíritu antiguo. Los dioses participaban entonces en la vida de la ciudad, entre ellos y la comunidad hay un intercambio de servicios. A los sacrificios ofrecidos por los hombres en los altares responde la protección divina. Pero la oración no tiene como única finalidad obtener esta o aquella ventaja. Es un acto de reconocimiento de las potencias que aseguran el orden del mundo, hacen el futuro menos incierto. La oración es, pues, una comunión con lo divino. Pero hoy muchos se sienten también abandonados por Dios. ¿Qué peso tiene entonces la oración? Cuando encerrado entre las paredes, a puerta cerrada,
resuena en la cabeza esa frase de Sartre: el miedo era oportuno antes, cuando conservábamos la esperanza. Y hoy, información que viene y va, me hace sentir que esa esperanza se me va entre los dedos, como el agua o como el aire que respiro, tal vez infectado. El hombre griego que obedece al oráculo lo hace interrogándose sobre lo que el Dios quiso decir. Igual que nosotros nos interrogamos ahora qué quiso decir Hugo López Gatell o López Obrador o Trump o el que guste ni mande. Trata de poner en armonía su acción con lo que cree comprender del mensaje que le comunicó la pitonisa o el sacerdote, aquel diácono, aquel pastor, aquel conspiracionista, aquel médico. Este mensaje es oscuro. El hombre puede escoger entre varias interpretaciones y así formar criterio. El Dios le ha dejado ese espacio a su libertad. Lo que es cierto en el caso de Grecia y de sus oráculos ambiguos no lo es menos en el caso de Roma, sigue Grimal, y de los auspicios y presagios. Aquí tampoco los dioses obligan a hacer una determinada cosa, simplemente muestran la dirección y no imponen nada. A las conciencias les corresponde elegir, y esas decidirán según sus luces. La religión no abolió la razón, aunque algunos quieran creer lo contrario. Lo que cada cual entiende representa la diferencia que hay entre una voluntad conforme con el orden universal, aun cuando éste nos parezca caótico, y otra voluntad que se revela contra él, aunque esta voluntad nos parezca que tiene su origen en el orden. Pero una y la otra son igualmente libres. Y esto lleva a cuestionarnos. Ese Dios, en el caso de los que son monoteístas, y que definen y ubican como omnipresente, omnisciente, ubicuo, omnipotente, eterno. Los grandes filósofos y teólogos han llegado a la conclusión de que ese Dios no es libre, a pesar de todos esos atributos. Precisamente por esos atributos está igualmente acotado por sí mismo. Y por eso somos hechos a imagen y semejanza suya. Esta complejidad de la libertad, sigue Grimal, en las sociedades y en los espíritus antiguos, y el contenido diferente del concepto según los siglos han sido con frecuencia pasados por alto, y no faltan ignorancias y anacronismos en la aplicación que los modernos hicieron y hemos hecho y seguimos haciendo y seguiremos haciendo a pesar de la pandemia de él. Cuando los revolucionarios franceses en 1789 invocaban los combates sostenidos por Roma por la libertad, igual que hacen ahora los de la izquierda progresista o los de la derecha conservadora, independientemente de quién le ponga la etiqueta a quién, ¿verdad? Acerca de la expulsión de los reyes, de los corruptos o el asesinato del César, etcétera. Estos revolucionarios lo hacían ateniéndose a sus recuerdos del colegio, igualito que los de ahora, con un discurso extraído de los libros que ya también suena caduco, enteco, anquilosado, es decir, a una lectura sumaria de los textos antiguos. Hoy ya diríamos de los textos de Marx, de Gramsci, de Althusser, de tantos otros más, incluido hasta Jean-Paul Sartre, que yo estoy usando como fuente. Pero, ¿eso es malo o es bueno? No sé. ¿Tú lo sabes? No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Entonces, esos conocimientos adquiridos a través de esas lecturas
Esos conocimientos que se tenían del pensamiento antiguo no eran muy precisos, tampoco lo siguen siendo ahora, ¿eh? Aunque haya más investigaciones. Pero la historia, sobre todo si uno solo la entrevé, es muy complaciente con las ideologías y alimenta las pasiones de unos y de otros, de tirios y troyanos, de izquierda y de derecha, de jacobinos, de rusonianos, de darwinianos, el que ustedes quieran mencionar. Nunca el nombre de Bruto fue más frecuentemente citado que en los peores momentos de la Revolución Francesa. Tú también, Bruto. Tú también, Ricardo Salinas. Tú también, Javier Alatorre. Tú también, Pedro Ferriz de Con. Tú también, Santoñito Anacoreta. Era un nombre que tenía la ventaja de designar a la vez al asesino de César, ese tirano, y al primer cónsul elegido en Roma, aquel que casi 5 siglos antes de los idus de marzo del año 44 había hecho expulsar a los reyes. Cuando se pronunciaba ese nombre, nunca era claro a quién se refería. La realidad histórica se esfumaba en la bruma del símbolo. Y hoy vivimos en una era en la que todo es espectáculo, todo es símbolo. Es verdad que el vocablo libertad se encuentra en todas partes en el mundo antiguo, en la que ustedes quieran mencionar, desde Grecia a Roma, la que ustedes quieran. Y podemos seguir leyendo esa parte de la introducción, pero yo tengo ya aquí marcadas algunas áreas que me interesa destacar. Y podemos entrar a hablar en el tema de la familia, ahora que estamos encerrados con la familia. Bueno, los que están con su familia, bueno, mis gatos, mi familia. Y podemos decir que desde el punto de vista, por ejemplo, de la historia y de la experiencia romana, de la dependencia de los grupos familiares, no difería mucho de lo que pesaba sobre los miembros libres de la familia, las esposas, los hijos, el servicio familiar, la fámula. En la Roma arcaica las mujeres no son más independientes que en Grecia. Jurídicamente las mujeres son eternamente menores de edad. Bueno, hoy estamos viviendo algo diferente. Ahora las consideramos más bien mayores de edad, aun cuando los gobiernos paternalistas siguen dándole un estatus de menores de edad y en su contraposición frente al género masculino, las mujeres ahora ven al hombre como ese menor de edad y entonces como somos unos inmaduros, entonces estamos incapacitados para poder comprender esa complejidad femenina. Entonces ahora ese infierno que son los otros, como diría Jean-Paul Sartre, toma cartas legales para instaurar ese nuevo orden que poco a poco, paso a paso, nos encamina hacia una nueva forma de vida y por lo tanto de sueño. Entonces, podemos encontrar a lo largo de la historia que en cuanto a la libertad de los ciudadanos a lo largo de la historia, en las distintas culturas y civilizaciones, se consolidó, también entonces se fue reivindicando como un arma política. Y inseparable en muchas ocasiones de la violencia, de la sangre, de la guerra civil, de las expoliaciones, de las revoluciones producidas en las ciudades, de las conjuraciones con desprecio de las leyes humanas y divinas. Fueron necesarios prolongados esfuerzos para establecer un régimen que hiciera olvidar esa larga serie de males. Males que creímos habían terminado
con la Segunda Guerra Mundial. Pero la Guerra Fría nos demostró que no era así. Terminada la Guerra Fría, la caída del socialismo real nos demostró que no era así. Y lo que estamos viviendo ahora, con la caída abrupta, dolorosa, terrible, ruidosa, estruendosa, estridente del capitalismo real, nos demuestra que no ha sido así. Que seguimos siendo llevados por un egoísmo exagerado. El egoísmo no es malo en sí mismo. Cada quien debe velar por sí y aprender a estar consigo mismo para tener claro lo que tenemos desde nosotros para dar a los demás. Ese es un principio de comunicación interpersonal básico, fundamental. Si no tengo claro lo que tengo para dar, ¿cómo puedo transmitir un mensaje a los demás, compartirlo y hacer comunidad? Pero si ese mensaje lleva un propósito avieso de que todo lo que hagan los demás tiene que ver para mí, en lugar de que lo que yo haga por mí sea para los demás, entonces las cosas no funcionan. Un maestro mío, de toda una generación nuestra, en la XCW, don Raúl del Campo Jr., nos explicaba el proceso de comunicación de una manera muy básica y muy ilustrativa. Cuando tú te presentas ante una cámara o tomas un micrófono, nunca olvides que el mensaje, cuando eres el emisor, lo trabajas aquí, lo organizas aquí, lo procesas aquí. Luego lo balanceas aquí en el corazón. Aquí le pones la parte emocional necesaria para que luego lo puedas transmitir por aquí. Y del otro lado llega por tus sentidos, se procesa, se descodifica, se entiende, se comprende, para finalmente depositarse aquí, en el corazón, en el alma, y entonces sí, dejar huella. No importa si tienes una voz bien impostada o estridente, ruidosa. No importa si tienes un rostro bello o eres un adefesio. Si tu mensaje está construido de esa forma, seguramente va a llegar al otro y va a generar cambio. ¿Entendido? Freno. Para que la gente reflexione y repiense y recomponga ese mensaje y después lo pueda transmitir a otros. Para lograr un equilibrio compartido. La libertad entonces es un concepto o un sueño multiforme. Si seguimos pensando como en la antigüedad, lo cual no está mal, son los principios, las bases, pero no nos proponemos sobrepasar aquí los límites del mundo antiguo, nos dice Grimal, y yo tampoco, ¿verdad? Y además nos concentramos en los meandros, en los recovecos, en los laberintos de la historia antigua o incluso la moderna y la contemporánea. No podemos dejar de pensar, imaginarnos inclusive, retomando la idea y la metáfora, a Ulises, a Odiseo, que fue de país en país, como el virus, de país en país, de error en error, entre los pueblos más diversos que poco a poco le comunicaron la sabiduría. Ese teléfono que escuchan es Teléfonos de México, que el teléfono hay que pagarlo. No hay ingreso, pero hay que pagar los servicios. Hay que pagar el gas. Hay que seguir adelante. ¿Cómo? No sabemos, pero hay que hacerlo. Y las empresas insisten en llamarnos a cobrar. Y el gobierno insiste en llamarnos en cobrar los impuestos. Y nosotros estamos aquí, encarcelados, a puerta cerrada.
viviendo la angustia de no poder salir o de, si salimos, enfrentarnos a ve tú a saber qué. La libertad, entonces, el concepto. Este Ulises, como el virus que va de país en país, en su viaje, en su odisea, en su navegación, yendo de error en error entre los pueblos más diversos que poco a poco le comunicaron la sabiduría, igual que el COVID, que es un sabio, como me dijeron. La libertad, preguntémonos, ¿ha sentado cabeza en el curso de ese errar? Repito la pregunta. ¿La libertad ha sentado cabeza en el curso de ese errar? Ya llegó al punto en el cual dice, quiero sentarme al lado de mi Penélope y ver cómo ella está terminando su tejido. Algunos, entre ellos Grimal, piensan que así les ha parecido, ¿no? Que la libertad ha sentado cabeza y que la idea que el hombre se ha forjado de ella cambió de siglo en siglo y que hoy se le reconoce la libertad interior al esclavo. Es esclavo, sí, pero tiene su libertad interior. Es preso, sí, pero la libertad interior nadie me la va a quitar. La libertad de pensamiento, de imaginación, de mis sueños. Libertad que prepara su libertad jurídica. Las víctimas del tirano atestiguan la dignidad humana. La libertad cívica se apoya en leyes cada vez más precisas. ¿En qué país? Porque nosotros estamos plagados de leyes y muchas de esas leyes son imprecisas, son inaplicables, son absurdas, son ridículas o son caducas o entecas o confusas. Tanto que del tiempo de los romanos subsiste la imagen de un mundo en el que la ley se impone a la violencia. Ajá. Pero la violencia también nos ha enseñado que puede imponer sus propias leyes. En Rávena, los mosaicos de San Vitale conservan ese testimonio hasta nuestros días. En aquel mundo apaciguado, teóricamente apaciguado, los filósofos enseñan, allá en la antigüedad, libremente. Enseñan libremente que los hombres pueden alcanzar la libertad practicando las virtudes que son propias de su naturaleza. Ajá. Los estoicos, cuya influencia llegó a su apogeo durante el reinado de Marco Aurelio, mostraban que solo era ilusión todo lo que la opinión estimaba o creía vinculado con la libertad. Por lo tanto, esta opinión que estoy virtiendo ahora resulta que es una ilusión. Soy un iluso por pensar lo que pienso, por desgajar las piezas, indicios, un rompecabezas que no tiene pies ni cabeza. Soy un iluso, soy un enajenado, un alienado, alienado por los medios de comunicación, alienado por los políticos, alienado por ideologías, alienado por el silencio, alienado por el aislamiento, alienado por la presencia ominosa de aquellos que me rodean ahora en este enclaustramiento. Soy iluso. Y esto nos contraría. Nos hiere. No es ni debe ser más que el medio de conquistar la verdadera libertad, aun cuando esa libertad, según algunos, hasta pueda estarse viendo amenazada por una probable, posible, imaginaria o real colonización extraterrestre.
todo esto está concertado para que en ese nuevo orden inclusive los extraterrestres puedan afianzar ese nuevo orden mundial y gobernarnos y explotarnos, esclavizarnos. Esa libertad que está en armonía con la voluntad de los dioses. Los dioses. Esos que vienen de más allá de las estrellas. O esos que vienen de más acá de nuestras creencias. La fe, hoy, más que nunca, está en un constante cuestionamiento. Y la fe va de la mano de la creencia. Y la creencia va de la mano de la percepción. Si yo percibo unas cifras de coronavirus y de infección que no son coherentes, ¿a quién creo? Lo decíamos ya en el video anterior. Y todo esto me provoca el insomnio con el cual comenzamos este video, hablar de este video. Entonces ese insomnio nos lleva a que veamos esta vida como un mal sueño. Todo esto es una pesadilla. Porque estamos descubriendo, es el golpe que necesitábamos o que hacía falta, o uno de los últimos que hacía falta para que nuestro ego comprendiera una verdad definitoria. Nuestro ego ha sido golpeado en 3 ocasiones ya. Una, las voy a decir en desorden. Una, cuando Darwin nos dice, provenimos del mono. ¿Cómo es posible? Nosotros, que somos especie superior, vamos a provenir del mono. O peor aún, de la bacteria. No, nosotros somos extraordinarios. El tercer golpe, o vaya, no tercero, lo estoy diciendo en desorden, sin fijarme en la historia, lo obtenemos cuando dejamos de ser el centro de la historia. Hasta el Renacimiento el hombre era el centro de todo. Pero de pronto dejamos de serlo. Llegó Darwin y nos dijo eso. No somos el centro. Pero además llegó Freud y nos dijo, no eres el centro. Tu ego no está en el centro. Tú estás fragmentado. Conciencia, inconsciencia, subconsciencia. Y ese golpe a nuestro ego hace que el ego se revele. No, es que yo estoy supeditado a lo que digan los demás. O estoy supeditado a lo que digan mis instintos. Soy una bestia más, a final de cuentas, en esta tierra. El tercer golpe lo tuvimos con lo que vino con la guerra, Segunda Guerra, con la Guerra Fría, y con la carrera armamentista y el átomo. Somos una minucia. El golpe nos lo dio Einstein con su teoría de la relatividad. Somos una minucia en este universo. Somos nada. Así es de que nuestra dignidad se vea por los suelos. Pero ahora estamos teniendo un golpe mucho más duro. Porque además de descubrirnos que no somos el centro, que estamos divididos y que no somos nada, empezamos a descubrir cómo nos lo planteaban los existencialistas, que somos seres destinados, dirigidos, a querer o no, a la muerte, y que la muerte puede rondarnos incluso en la superficie de nuestra camisa. Entonces no somos libres, ese es el golpe determinante, no somos libres, entendámoslo, comprendámoslo, asumámoslo, aceptémoslo. No somos libres, aunque muchos nos digan lo contrario. No somos libres ni de vivir, ni de venir al mundo. Aun cuando a las mujeres les queramos
respetar el derecho y hacer valer el derecho sobre su cuerpo y sobre su vida y la vida humana que pueden estar cargando en un momento determinado en su interior. Ni ellas, ni el ser que han concebido, a fuerza o por amor, no somos libres, ni de vivir, ni de venir al mundo. Y tampoco somos libres ni de morir o de no morir. Quizás tenemos una ventanita de libertad en la manera como quisiéramos morir, pero eso tampoco a veces no lo determinamos nosotros. Y lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, con el coronavirus, que cuando se entra en la fase 3, la experiencia de los otros países, y hemos de creer que todo esto es real y que no es un mal sueño o una invención perversa, empiezan a tomarse decisiones ante la falta de insumos, de quién vive y quién muere, cómo vive y cómo muere. Entonces sí tenemos una libertad, una, irónica. Tenemos la libertad de aceptar la muerte. Esto fue una de las cosas que dije en el video anterior, de pasadita. Pero hoy quise examinarla más a detalle. Una vez más lo dice Grimal y una vez más lo digo yo. Es en la muerte y por ella como se realiza nuestra libertad. Aquellos que son cristianos y aquellos que son católicos seguramente estarán pensando en este momento esa frase lapidaria, determinante, contundente. La verdad los hará libres. Pero más allá de lejos, más allá y lejos del discurso dogmático que asocia esa verdad a la verdad de un Dios único, a la verdad de un Dios Padre, a la verdad de un Dios protector, de un Dios proveedor, de un Dios que todo es amor, más allá de esas verdades dogmáticas, que dije verdades, no verdad, porque no hay verdad absoluta, como no hay libertad absoluta. Esa verdad que nos hace libres, ¿cuál es? Esa ni más. Aquellos que en esas líneas establecen como un principio fundamental que la muerte de Jesús o del Cristo salvó a la humanidad. ¿Cómo es que pudo salvarla? Porque permitió que se pusiera en movimiento todo lo necesario para que el hombre revalorara su libertad. Sí, ya sé que esto suena como una homilía y no pretendo hacer una homilía ni nada por el estilo. Estoy haciendo simplemente un examen. Puedo estar muy equivocado y cada uno tendrá su punto de vista perfectamente. Yo no estoy imponiendo mi forma de pensar ni mi verdad. Estoy a base de una lectura que empecé a examinar, a reflexionar y a hablar, ni más ni menos, igual que dice Marco Aurelio, que si una vez más es en la muerte y por ella como se realiza nuestra libertad, es que así hablaba ya y escribía ni más ni menos que el emperador Marco Aurelio en el libro de sus pensamientos. O sea, esto es tan antiguo como el hombre mismo, como la civilización que nosotros hoy valoramos tanto. Entonces, estoy viendo que sí ya hay algunos que se están uniendo a este video. Eh, un saludo, Julie, un saludo, Benny. Una disculpa porque no pudieron enterarse tal vez a tiempo del video en vivo, pero la cuestión tiene que ver mucho con la conexión.
O saco el video a través del grupo de indicios metropolitanos, como lo dije al principio, o lo saco a través de mi perfil, o lo saco a través de mi página como autor de Antonio de la Vega, o la saco a través de la página de indicios metropolitanos. Es un merequetengue total. Y si utilizo las herramientas interconstruidas de Facebook, tengo que hacer ciertas configuraciones. Y si utilizo mi software, tengo que hacer otras configuraciones. Entonces, digamos que si es en vivo, no es en vivo, y si vemos cuántos están configurados, digo, anotados o viendo el video, realmente no me preocupa mucho. Yo no lo hago por tener una audiencia de miles de personas. Lo hago porque me nace hacerlo y porque tengo la necesidad también de hacerlo. Y esa necesidad, como bien nos apuntaban otros filósofos como Garodí, la necesidad es exactamente todo lo contrario de la libertad. Y hoy vivimos en la necesidad. Hoy vivimos marcados como nunca o como siempre por la obligación de sobrevivir. Pero ahora preguntémonos esa sobrevivencia frente a lo que nos tenemos frente a lo que frente a lo que se nos avecina, si no nos llevará nuevamente en esta característica que tenemos como seres humanos a no actuar con el mismo egoísmo o peor de lo que siempre hemos hecho, de ver solamente por nosotros y para nosotros y que los demás se los lleve el demonio. En fin, no quiero cansarlos más con esta reflexión. No quiero hacer videos tampoco demasiado largos, ni transmisiones en vivo demasiado largas, ni demasiado frecuentes tampoco. Eh, pero no está esto motivado por el encierro, es algo que he venido haciendo tiempo atrás y algunos me habían dicho que por qué no seguía haciendo otra vez videos, que les gustaba que hiciera yo videos. Bueno, pues entonces lo retomamos los videos de la mano del blog, sigo escribiendo y así seguiré mientras la vida sea sueño. Cuídense mucho, quédense en casa o no, según su necesidad. Atiendan las ordenanzas de gobierno o no, según su libertad de obligación se los marque. No estoy llamando a una desobediencia civil. Estoy haciendo un examen de las cosas que nos están afectando hoy. No pretendo ser un agente de cambio, aun cuando me entiendo como comunicólogo en esa función. Entonces, encaminándonos casi al final de este video, que apenas ahora se están sumando a algunos, que me disculpo nuevamente por la manera como se hizo el en vivo y que impidió que pudieran sumarse. Sus sugerencias siempre serán bienvenidas, sus observaciones acerca de cómo podemos hacer mejor estos en vivo, o si sigo haciendo las grabaciones y ustedes los pueden ver cuando ustedes quieran, es lo de menos. Puedo hacerlos en YouTube también. La finalidad entonces de este video ha sido eso, reflexionar a través de la lectura de la introducción de este pequeño libro, Los extravíos de la libertad, de Pierre Rimal, y otras lecturas que hemos hecho, no ahora, sino de mucho tiempo atrás, para poner en su lugar algunas de las ideas que hemos venido manejando, un poco con ironía y un poco también con el examen puntual de lo que se avecina. Tengamos mucho cuidado en la selección de las fuentes informativas. Hoy, más que nunca, en una sociedad donde el espectáculo es lo determinante, también nosotros, tú y yo, estamos contribuyendo a ese espectáculo. Piénsalo bien, porque cada video que tú haces, cada meme que tú compartes, está construyendo precisamente un significado que apoya, que estructura esa sociedad del espectáculo. Y un espectáculo que, como todos los espectáculos, tiene que contener ciertos factores. Suspenso, acción, amor, llanto,
ira, miedo. Todas las emociones hoy por hoy están puestas al servicio de algo que no lo tenemos suficientemente claro. Hemos visto los videos de doctores angustiados, llorando. Quiero pensar que son doctores y no actores haciendo de doctores. Les doy el beneficio de la duda. Por lo que están viviendo en los hospitales. Hemos visto personas llorosas, angustiadas, desesperadas por ver a sus muertos en las calles en Ecuador. Y gobiernos que no recogen a esos muertos, justificándose. Presidentes saliendo de sus países porque no saben cómo responder. O presidentes ya empezando a decir, yo quiero vivir en la ciudad de Córdoba, Argentina, porque al ratito vienen los americanos y me van a sacar de aquí porque me están acusando ya de narcotraficante porque soy un inmaduro. Y estamos viendo cómo también dentro de Estados Unidos las fuerzas del orden de ese policía mundial están empezando a ocupar posiciones para la etapa más dura y, coartar las libertades individuales en un país en donde la libertad, por eso he tocado este tema ahora, la libertad es algo que a quienes detentan el poder les ocasiona insomnio, mientras que esas normas extremas ocasionan el insomnio de las buenas conciencias. Entonces, mensajes van, mensajes vienen, y cuando los analizamos con cuidado, muy independientemente de las interpretaciones que podamos darle a lo que dice tal o cual, sutano, merengano y perengano, etcétera, que si es de un medio de comunicación o que si es del gobierno, que si es de la oposición o que si es del conservador o que si es lo que sea. Examinemos cuidadosamente cada uno de esos mensajes, antes inclusive de decir que estamos de acuerdo o no con lo que dice Guillermo Lozano. Derroquemos al gobierno tirano de López Obrador. Ok, sí, ok. Ya te escuché. Ya escuché tu vociferación. Ok, tomo nota. Entiendo lo que piensas. Lo pongo a un costado. Es que los conservadores, nuestros opositores, nuestros adversarios, están haciendo y diciendo y tornando, y todo esto es un complot. Ok, sí, ya te escuché, tomé nota, muy bien, lo pongo también aquí. Es que todo esto está concertado y es una conspiración mundial de un grupo de 200 personas que quieren instaurar un orden mundial. Ok, perfecto, muy bien, ya tomé nota, pum, a un lado. Es que es el fin de los tiempos, es el apocalipsis, ya estamos en la proximidad de... Ok, sí, tomo nota, a un costado. La serenidad en estos tiempos es lo que mejor nos puede ayudar para poder aquilatar lo que tenemos en la mano, lo que tenemos aquí, lo que hace a nuestra parcela de realidad asequible, comprensible, inteligible, cabal. Mi parcela de realidad es es este escritorio donde estoy, es esta casa en donde me encuentro, aun cuando me la haya puesto una etiqueta de embargado el gobierno anterior y tenga restricción de servicio de agua porque no paga, porque le debo mucho al agua y porque le debo mucho a la luz, estuvieron a punto de cortarme la luz. O bueno, de hecho me la cortaron. En fin, minucias cotidianas que si me dejo abrumar por ellas, ¿dónde estaría yo? Yo ya estaría más que muerto. Por eso me he definido que soy un muerto social y por eso me he definido que soy un espectro.
Pero bueno, esas negatividades existenciales propias de un poeta enajenado, como he dicho, no vienen al caso. Entonces, no evitemos esa digresión y encaminémonos a la conclusión de este video. Y digamos solamente unas cuantas cosas más para terminar. Y estas son: pensemos un poco en el Cid Campeador, en Don Quijote de la Mancha. Y viene a mi mente El Hombre de la Mancha, la obra de teatro musical. Y uno de los números cerca del final. No lo cantaré tal cual, no soy el gran cantante, pero necesito de alguna manera cantarlo para recordar, espero que no me fallen las letras, para llevar a efecto lo que quiero decir. Está Don Quijote postrado, imaginemos que por el COVID-19, tras haber luchado con todos los demonios y los gigantes y los hechiceros y etcétera. Está postrado en su lecho. Y entonces llega Sancho, que puede ser Santoñita Anacoreta, o puede ser Perico de los Palotes. Entra y quiere ver a su señor. Y entonces dice: tan solo un poco le quiero hablar, un par de cosas tengo que contar. Si nadie escucha mi conversación, así podré mentir a mi satisfacción. Traram, pam, 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 pam. Al llegar a casa me pegó mi esposa, pero mucho no me pudo lastimar. A golpearme no atinaba y se quejaba sin cesar que sin mí no había podido practicar. Claro que yo le devolví el golpe, pero ya sabéis lo que dice la gente. Si el cántaro da en la piedra o la piedra en el cántaro, es malo para el cántaro. Así que estoy lleno de moretones desde aquí hasta... Tan solo un poco le quiero hablar, un par de chismes tengo que contar. Si nadie escucha mi conversación, no le podré causar mayor preocupación. Hace tiempo que no lucho con molinos y me aburro cada día más y más. En mis sueños 1000 dragones me lo gritan valentones. ¡Con 1000 diablos! ¿Tú no piensas ya pelear? Y enseguida llega Dulcinea. Le habla al oído mientras el caballero, sigue postrado. Y entonces le dice: vuesa merced me habló una vez y me llamó por otro nombre. Dulcinea, Dulcinea, me llamasteis de ese modo, Dulcinea, y sonó dentro de mí la voz de un ángel. Dulcinea, Dulcinea. Y entonces Don Quijote empieza a volver en sí y dice: tal vez no ha sido un sueño. Señor, ¿estáis despierto? Sí, hablasteis de un sueño y de un ideal. Un ideal. ¿Con qué palabras? ¿Con qué palabras dije eso? Con fe,
lo imposible soñar. Al mal, combatir sin temor. Triunfar sobre el miedo invencible. En pie, soportar el dolor. Amar la pureza sin par. Sí. Buscar la verdad del error. Sí. Se me fue la letra. Tal vez tú me puedas ayudar con lo que sigue. Que tengas una muy bonita tarde, buena noche, buen día y gracias por ver este video. Hasta pronto.